las películas, en las series, ¿no? Pues ahí cuando sale un divorcio, una ruptura, pues normalmente hay como un conflicto, ¿no? Pero en la realidad no tiene por qué ser así. Hacer un divorcio de mutuo acuerdo con un solo abogado es una fórmula muchísimo más económica, habitualmente es incluso más rápida y más ágil, pero claro, también hay que poner en valor lo que te estás jugando. Desafortunadamente esta es uno de los errores más frecuentes en los que se cae, ¿no? Estamos pasando un mal momento y lo que quiero es acabar rápido, ¿no? Bueno, pues en acabar rápido pues me ponen un documento encima de la mesa, me lo leo poco y mal y lo firmo. Bueno, pues sí que os tengo que poner el punto de atención, que ahí es donde empiezan grandes problemas. Te voy a hacer dos frases que básicamente es una a la contraria de la otra. ¿Cuál te parece peor? ¿Es mejor ceder un poco ahora que pelear durante 2 años para poder ganar? ¿O es mejor pelear hasta la última gota de sangre antes que ceder nada porque la otra persona va a ganar? Hola Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Uriol, muy bien. Aquí arrancando un nuevo episodio de nuestro podcast. Muy bien, perfecto. Hoy vamos a hablar sobre los divorcios de mutuo acuerdo, pero con una peculiaridad, que es con un solo abogado. Cuéntanos un poquito qué es exactamente un divorcio de mutuo acuerdo y cómo sería con un solo abogado. Bueno, yo creo que todo el mundo entiende que mutuo acuerdo quiere decir que la pareja ha llegado a un acuerdo y aquí tenemos que, sobre todo, sí que destacar que ha llegado a un acuerdo sobre las cuestiones principales que se tienen que regular en su separación, ruptura o divorcio, ¿no? Y que sea a través de un solo abogado quiere decir que de alguna manera no han necesitado para llegar a ese acuerdo la intervención de tener cada uno de ellos un abogado individual, sino que de alguna manera se ha podido formalizar y se ha podido redactar a través de un solo abogado. ¿Por qué crees que a la gente le resulta un poco extraño, chocante, que en un divorcio solo haya un abogado para ambos, en lugar de que cada uno contrate al suyo? Bueno, lo chocante es que quizás nos choca o nos resulta más chocante esto porque, bueno, yo creo que en las películas, en las series, ¿no? Pues ahí cuando sale un divorcio, una ruptura, pues normalmente hay como un conflicto, ¿no? Pero en la realidad no tiene por qué ser así, ¿no? Si la pareja ha podido consensuar todos los puntos que se tienen que tratar en su ruptura, pues esto perfectamente se puede hacer con un solo abogado. Y es una fórmula habitual y la verdad bastante frecuente, pienso yo. Otra cosa es que sí que es verdad que de entrada parece raro que no se estén o que se estén poniendo de acuerdo en todo, ¿no? ¿Qué tipo de pareja podría ser digamos, la pareja tipo que puede encajar en este tipo de servicios? Bueno, lo que os quiero destacar, y seguramente lo iremos haciendo a lo largo del episodio, es que para que pueda intervenir un solo abogado, lo adecuado y lo deontológicamente correcto es que el abogado, en estos casos, sirva para formalizar un acuerdo que la pareja ya trae en el momento que contrata al abogado, ¿no? Entonces, esto es la clave para que esa fórmula de un divorcio, una ruptura, se pueda dar y se pueda alcanzar con un solo abogado. Hemos de tener en cuenta que la figura del abogado es preceptiva, o sea que es obligatorio tener un abogado para la regulación, y el que sea uno quiere decir que la pareja ya viene con un acuerdo de casa. Vaya, que el tema de que vengan y digan, no, bueno, es que nos hemos separado de mutuo acuerdo, o sea, no es exactamente esto, sino que tienen que venir ya con las normas de, bien sea de custodias, cómo se van a regular las custodias, las pensiones, quién se va a quedar con el piso, esto Correcto. tiene que venir ya trabajado de casa y en realidad el abogado lo que hace es plasmar esto y formalizarlo para que sea un documento legal. Correcto, Uriol. La verdad es que a veces hay clientes, pues por desconocimiento, y por eso estamos haciendo este podcast, ¿no? Que vienen y nos dicen, no, quiero un divorcio o una ruptura de mutuo acuerdo, ¿no? Entonces les preguntas y dices, no, si estamos de acuerdo en separarnos. Sí, pero a lo mejor estamos de acuerdo en separarnos, pero no hemos hablado del resto
resto de cuestiones que, como bien expones, pues se tienen que regular: custodia de los hijos, el piso que pasa, los ahorros que pasan. Bueno, pues para que haya una ruptura con un solo abogado, es necesario que la pareja haya no solo decidido separarse, sino regulado o hablado y consensuado esas cuestiones que van a formalizarse en el convenio. Sí. Claro, yo entiendo que un servicio así, evidentemente, es clarísimamente mucho más económico que un servicio donde cada uno tenga su abogado, haya que negociar con el abogado, con la parte contraria, luego además quizás una demanda, un juicio. Entiendo que es un proceso muchísimo más económico, pero también tiene una serie de desventajas, como por ejemplo esta que comentabas, que al final hay una parte que es el abogado que está gestionando esta separación de mutuo acuerdo con un solo abogado, no puede asesorar, porque claro, sería un poquito ridículo que a uno le dijera, oye, puedes pedir 200 euros de pensión, y al otro le dijera, no aceptes menos de 200, sí. No aceptes más de 150, pues sería un poquito ridículo, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de cosas, el abogado, entiendo que no puede decir absolutamente nada siempre y cuando esté llevando a ambos cónyuges. Correcto. La figura, es decir, la función del abogado en una ruptura que se está regulando a través de ese mismo abogado, es una función que tiene que ser de encauzar y darle forma legal al acuerdo que llevan las partes. En ningún momento debería intermediar o convencer o encauzar el debate que esas personas tienen para acabar en un mutuo acuerdo, pues forzando, no diciéndole a uno, oye, sí, tienes que aceptar esto, o aconsejándole al otro ceder en esta cuestión. Si el abogado está en esa situación, o si estáis llevando una ruptura y estáis viendo que eso se está dando, hay que parar, porque esa no es la función del abogado cuando está absolutamente solo regulando una ruptura. Su función es la que hemos dicho, ¿no? Formalizar un acuerdo previo que las partes traen. Sí, y estaríamos hablando de un convenio regulador. Sí. Explícanos un poquito el concepto de convenio regulador, que es, en un lenguaje un poquito claro, mundano, que lo pueda entender hasta yo. Bueno, pues precisamente, ¿no? Cuando hablamos que estamos en una ruptura en la que pues perfectamente hemos contratado un abogado porque traemos un acuerdo hablado o discutido desde casa, bueno, pues el abogado en esos casos lo que va a hacer es formalizar este acuerdo a través de un documento escrito al que le llamamos convenio regulador. El convenio regulador no deja de ser un contrato, un acuerdo por escrito en el que van a aparecer todos los pactos a los que esa pareja ha alcanzado. Los pactos más básicos en estos convenios reguladores pues tienen que ver con hijos, si es que son hijos menores, o con hijos mayores de edad por su manutención porque todavía no son independientes económicamente, pactos que tienen que ver con el reparto de patrimonio, con quién se queda en el uso de la casa, etcétera, etcétera. Y ese documento se llama convenio. Muy bien. Ese convenio entiendo que se tiene que llevar al juzgado. Supongo que con el formato de llevarlo al juzgado es con una demanda. Uh-huh. Cuando este convenio llega al juzgado, ¿vale todo? ¿Se puede poner cualquier cosa? ¿O hay un juez? ¿Quién hay allí que vele porque no se cometa ninguna infracción, ninguna ilegalidad o ninguna cosa extraña? Es una pregunta interesantísima, Uriol. Sí que es verdad que, como hemos dicho, la figura del abogado es preceptivo para redactar ese convenio, pero para que ese convenio tenga plena eficacia se tiene que validar, se tiene que presentar ante el juzgado correspondiente. Entonces, el juzgado correspondiente, ¿qué hace? Bueno, pues precisamente las funciones aquí del juez, de los jueces e incluso del Ministerio Fiscal es velar porque evidentemente ese convenio sea adecuado. Sí que nos tenemos que
enfocar mucho en que tanto el juez como el Ministerio Fiscal van a hacer una validación del convenio en todas las normas que tengan que ver con menores. Todo lo que no tenga que ver con menores y que afecte a un reparto patrimonial, a pensiones entre adultos, o sea, a cuestiones que tengan que ver con los cónyuges, excónyuges, el juez ni el Ministerio Fiscal van a revisar, con lo cual también hay que ir con mucho cuidado a la hora de regular estos pactos, porque efectivamente el juzgado solamente va a velar por el interés a proteger, que en estos casos son intereses de los menores. Muy bien. ¿Puede alguno de los cónyuges, más que puede, qué sucede cuando uno de los cónyuges que se está separando está en esta modalidad de separación y de repente se siente desprotegido? ¿Qué pasa con esta persona? ¿Por qué se puede sentir desprotegido cuando en realidad el abogado debería estar velando por ambos? O explícanos un poquito. Sí, como hemos dicho al principio, la función del abogado en una ruptura con un solo letrado para ambas partes, la función del abogado tiene que ser meramente la de formalizar un acuerdo. Cuando una de las partes se pueda sentir desprotegida o se pueda sentir mal en ese proceso, es porque realmente ese abogado, esa abogada no está siguiendo estas pautas, ¿no? Está, pues eso, intentando, pues a lo mejor convencer a uno de que acepte una condición, convenciendo al otro de que ceda. Entonces, claro, en esa situación uno se puede sentir realmente desprotegido. Si estás escuchando esto y te estás sintiendo así, tienes que parar ese proceso y por lo menos acudir a otro abogado para asesorarte en esa cuestión en la que, bueno, pues no te estás sintiendo bien. Yo entiendo que, como decía antes, hacer un divorcio de mutuo acuerdo con un solo abogado es una fórmula muchísimo más económica. Correcto. Y habitualmente es incluso más rápida y más ágil. Así es. Pero claro, también hay que poner en valor, entiendo que hay que poner en valor lo que te estás jugando. Correcto. Al final no dejas de estar firmando un contrato que te va a durar muchos, muchos años. Sí, en algunos casos un par de décadas. Con lo cual hay que vigilar, porque luego cambiar esto es complicado, especialmente si se ha hecho de mutuo acuerdo. Correcto. Porque cuando se hace a través de un juzgado, que es un juez el que te tiene que dar una sentencia y tal, es una cosa. Pero si tú has firmado voluntariamente un documento, ojo, porque esto tiene unas consecuencias. Y volvemos a insistir en lo mismo. El juez y el Ministerio Fiscal van a hacer una comprobación del convenio en lo que tiene que ver a los hijos menores. Si has pactado algo que no tiene que ver con tus hijos y tenía que ver contigo, tenía que ver con tu patrimonio, tenía que ver... cuidado, porque el juez no va a hacer ahí ningún tipo de comprobación. Si regalas el piso, regala está. Exacto, si no está bien regulado que aquel domicilio te quedas tú o se queda el otro, o cuándo se va a vender o no, si eso no está bien regulado, así se queda. Sí, yo recuerdo a alguna pareja que han venido de segundas vueltas, sí, porque a lo mejor se había regulado mal el uso del domicilio y se había puesto vitalicio, porque ya se entiende que no, sí, y vitalicio es vitalicio. Correcto. Porque esto nadie va a venir luego a borrarte que has puesto vitalicio, ¿no? Sí, yo quiero poner, ya aprovechamos este capítulo también para concienciar mucho a nuestros oyentes de que en el convenio regulador se están regulando cuestiones muy importantes, lo suficientemente importantes como para que pues esto lo trabajes desde el lugar adecuado y con los profesionales adecuados. Hablemos de los miedos, pues. Muy bien. El miedo, yo creo que uno de los mayores miedos que tienen los cónyuges cuando se están separando, especialmente de mutuo acuerdo, que no tienen un asesoramiento personalizado que le esté diciendo, oye, por aquí sí, por aquí no, siempre está el miedo ese de, bueno, pero al final, si firmo esto, saldré ganando, saldré perdiendo, y evidentemente el miedo es a salir perdiendo.
¿qué podemos decirles a estas personas que están pensando que están firmando algo que no les conviene? Bueno, pues si ya se ha redactado por el abogado que habéis contratado, ya se ha redactado un acuerdo y vas a ir a firmarlo o estás firmando y estás pensando, uy, esto de alguna manera, este acuerdo de alguna manera, pienso que me puede generar un problema o puedo salir perdiendo, como bien has comentado, Uriol, en ese momento es el momento de no firméis, no plasméis vuestra firma, aunque sea un documento privado y todavía no se haya validado en el juzgado. Tiene importancia esa firma, con lo cual no firméis el acuerdo y con ese acuerdo o con la cuestión con el problema en cuestión que os está generando esa incertidumbre, tomaros los asesoramientos que sean adecuados, porque luego hablaremos y profundizaremos. Cuando se firma un acuerdo, eso ya tiene una importancia y ya se genera una validación sobre ese pacto, con lo cual no firméis, dejar el borrador para vuestra revisión y tomar los asesoramientos que sean adecuados. ¿Te sueles encontrar habitualmente con gente que haya aceptado un acuerdo que es malísimo para sus intereses simplemente porque querían acabar rápido con el divorcio, porque cuanto antes me lo quite de encima mejor, y han acabado firmando cosas que quizás no se lo han pensado dos veces? Desafortunadamente, yo creo que, desafortunadamente esta es uno de los errores más frecuentes en los que se cae, ¿no? Estamos pasando un mal momento, discutir o hablar con mi expareja sobre cómo vamos a regular según qué cuestiones me genera tensión, estoy saliendo de esa relación de una manera incómoda a nivel emocional, a nivel personal, y lo que quiero es acabar rápido, ¿no? Bueno, pues en acabar rápido pues me ponen un documento encima de la mesa, me lo leo poco y mal y lo firmo. Bueno, pues sí que os tengo que poner el punto de atención, que ahí es donde empiezan o se generan grandes problemas. Luego hay otros aspectos que también os intentaré comentar y explicar, os intentaremos comentar, pero ese es uno de ellos. ¿Qué pasa cuando uno dice sí a todo, te firmo lo que sea, y luego está con el run run y se levanta 15 días más tarde y dice he cambiado de opinión? Bueno, a ver, sí que es cierto que estas cuestiones son complejas porque efectivamente, aunque ese acuerdo todavía no haya sido de alguna manera validado por el juzgado, como os he dicho antes y como hemos comentado, el juzgado, la única supervisión que hace es sobre los pactos que tienen que ver con nuestros hijos, ¿no? Hijos menores de edad. Entonces, claro, si hemos firmado un documento ya, que es un convenio regulador, y le estamos dando la vuelta porque no acabamos de estar convencidos, bueno, primero, número uno, tienes que acudir rápidamente a un abogado especializado en familia y ver cómo podemos desmontar esa situación. A veces no se puede, eso ya lo tenemos que decir para que la gente, pues de alguna manera, nuestros oyentes tomen conciencia. ¿Puedes echarte atrás cuando ya está todo pactado? Decir, fuera, tal. Puedes echarte atrás, no es fácil, y sí que podrías echarte atrás, por ejemplo, más claramente en cuestiones que tienen que ver con los menores, ¿no? Porque quizás ahí es donde el juzgado está más abierto a generar cambios. Si es un tema patrimonial es más complicado, pero bueno, allá donde voy es, si has firmado algo y no lo quieres validar judicialmente, es el momento de que quizás antes no tomaste el asesoramiento, siéntate con un abogado especializado. ¿Crees que es una buena idea que, pese a poder estar haciéndolo con un solo abogado, tener de manera paralela un asesoramiento de un abogado personalizado solo para ti, para poder llevarle el convenio que vas a firmar justo antes y decir, bueno, vale, espérate que yo esto me lo voy a plantear, para que te hagan una pequeña revisión antes de dar el paso final? ¿Crees que esto
podría ser una opción, aunque incrementase el coste del producto, del servicio, de tu divorcio. ¿Crees que es una mala idea de alguna manera? Me parece que puede ser una muy buena idea, porque a veces, pues, para regular nuestra ruptura, nuestro divorcio, acabamos yendo a un solo abogado por infinitas cuestiones, ¿no? Es un abogado que conocemos los dos, es un abogado que ha buscado ella, y como soy yo el que me quiero separar, pues vamos a aquel abogado. O sea, puedes acabar trabajando con un solo abogado por muchos motivos, ¿no? Y es un ejercicio muy sano que un abogado especializado, y aquí la palabra especializado es muy importante, para que te quedes totalmente tranquilo de lo que se está firmando es adecuado, es correcto, no te va a generar ningún problema a futuro, pues es un ejercicio sanísimo, que te lo revise otro profesional, y que con ese profesional sí que tengas quizás pues la soltura de poderle poner encima de la mesa cuáles son tus preocupaciones en relación a ese texto, a ese convenio. Muy bien. Pero sobre todo, Aldo, antes de firmarlo. Sí, sí. Nos ha quedado claro a todos, ¿no? Yo creo que eso ha quedado bastante claro. O sea, tú primero he sido muy seria por esto. O sea, antes de plasmar tu firma, asegúrate de que lo que estás firmante es adecuado, correcto, te interesa, no te interesa, conviene, no conviene, etcétera. Vale. Al estar hablando de divorcio de mutuo acuerdo con un solo abogado, comentábamos que ambos cónyuges tienen que venir con ya los deberes hechos, tienen que saber cuáles son las cosas que se van a pactar para que el abogado no tenga que asesorar, y de hecho no puede, sobre los términos que se han pactado. ¿Cuáles son esos términos que tienen que venir ya acordados? Es decir, por ejemplo, hablemos sobre los hijos. O sea, que es una de las cuestiones más importantes en un divorcio. ¿Vale? ¿Qué tienes que pensar sobre los hijos? Es decir, custodia. Cuando hablamos de custodias, que sea compartida o que sea por días o que sea por semanas, meses, si solo un fin de semana, si otro. También hay que venir con las vacaciones, las navidades, quién recoge al niño, quién se lleva al niño. Incluso yo recuerdo... Perdona, ¿eh? Sí, por supuesto. Recuerdo una pareja que tenían un problema porque, bueno, oye, si yo dejo el niño en el colegio a las 9 de la mañana y la otra parte lo recoge a las 5 y el niño a las 2 del mediodía se pone enfermo, nos llaman del colegio, ¿quién tiene la obligación de hacerse cargo de esa situación? ¿El padre o la madre? ¿Qué es? ¿El que lo suelta o el que lo ha soltado? O sea, durante esas horas, ¿quién es el responsable? ¿El que lo ha soltado o el que lo tiene que recoger, ¿no? O sea, este tipo de cosas tienen que venir ya con esto pensado, hablado y pactado para poderlo regular y poder plasmarlo sobre un papel. O sea, a este nivel hay que hilar así de fino. Bueno, en mi opinión no. Es decir, la contratación de un abogado, de un único abogado para regular la ruptura, donde la base que tiene que partir es que en los acuerdos puntales, en los pactos puntales, hay acuerdos. Es decir, custodia de un menor. ¿Qué tipo de custodia? Claro, si uno piensa que compartida y el otro mejor que no compartida, pues esa ruptura no es para que lo gestione un solo abogado. Pero eso no quiere decir que la pareja haya tenido que hablar o abordar absolutamente todo, porque hay muchas cosas que tenemos que plasmar en el convenio regulador que a lo mejor pues la pareja no ha hablado, pero sí que tenemos que partir de la base que la pareja haya podido consensuar los elementos esenciales de ese convenio. Y me dirás tú, Uriol, ¿y cuáles son, Elizabeth? ¿Puede? Exacto, yo diría, ¿y cuáles son, Elizabeth? Bueno, pues mira, desde nuestro punto de vista sería precisamente custodia de un menor, si es que hay hijos menores en común. Qué tipo de custodia vamos a hacer, y después la segunda parte, que sería el reparto patrimonial, ¿no? ¿Quién se queda en el uso de la casa, si es que hay que regular algún tipo de uso, o cómo se va a repartir el patrimonio? Si tenemos estas dos cuestiones que son punteras y estructurales en un convenio, ahí tenemos un acuerdo
en cómo lo queremos hacer, bueno, pues luego ya hay cuestiones que quizás no son tan importantes, porque no es que no sean importantes, pero ya que sí que podemos trabajar a través de un único abogado. Y en las importantes, perdona, Uriol, me he olvidado... una que es capital. Sí, la pensión de alimentos, Esta perdonadme, que es la manutención de los hijos. Sí, efectivamente, yo justamente te iba a abrir Sí, ese melón, porque ese melón. claro, o sea, evidentemente la custodia de los niños es uno de los temas, uno de los temas más importantes. La vivienda conyugal es Por otro supuesto. tema importantísimo, pero yo creo que una de las cosas que más conflictos traen y que más nos traen de cabeza es la pensión de alimentos. Hay que venir con la pensión de alimentos o en caso, no solo la pensión de alimentos, sino con posibles compensaciones económicas o pensiones compensatorias para el otro cónyuge y tal. Hay que venir con esto ya hablado o se puede hablar en la mesa con el abogado y decir, oye, mira, por ejemplo, perdóname, me voy a salir un poquito del asunto. Total. Del guión. Si viene una pareja y te dice, oye, mira, nosotros no tenemos ni idea, oye, ¿tú nos puedes calcular lo que sería adecuado y correcto de acuerdo con lo que marcan las leyes? Sí. ¿Podríamos hacer esto? ¿Esto formaría parte, o sea, no estaríamos incurriendo en ninguna problemática? Bueno, es que en ese caso yo esa cuestión me la tomo como que están recogiendo un asesoramiento sobre uno de los pactos, ¿no? Es decir, a ver, las pensiones de nuestros hijos, ¿de qué importe serían, ¿no? Entonces, bueno, pues el abogado puede hacer ese servicio. De hecho, a veces ocurre, y para mí también es verdad que aquí cualquier otro abogado o abogada podría discutirlo, pero para mí si ambas partes están de acuerdo en, por ejemplo, en que la custodia quede para el padre o para la madre, y me podrían hacer la pregunta de decir, ¿qué opina sobre la pensión de alimentos? Bueno, si ellos están abiertos a que el cálculo lo haga el abogado y a partir del cálculo que haga el abogado, con esos cálculos irse a casa y, por ejemplo, seguir discutiendo euro arriba, euro abajo, me parece que ahí el abogado puede continuar con esa labor como abogado único para ambas partes. El abogado les ha hecho sus cálculos y, perdón, pero siempre hablo de abogado especializado en familia, el abogado le ha realizado sus cálculos y esa pareja que se está separando, con esos cálculos que le ha hecho el abogado, se va a casa y sigue discutiendo, ¿no? Entonces, parten de la base de que no todo, no es necesario que absolutamente todo lo traigas hecho de casa. Hay en cosas que el abogado te puede apoyar y no perder la dinámica de poder seguir trabajando con un único abogado. Claro, tiene sentido el hecho de que, evidentemente, los progenitores de estos niños que tienen con los que se tiene que regular esa pensión de alimentos, a lo mejor no tienen ni idea, no saben ni por dónde navegan. Entonces, pues bueno, claro, quizás una ayuda de decir, vale, oye, pues mira, teniendo en cuenta los gastos de vuestros hijos, teniendo en cuenta, o sea, coger los gastos de los niños, los importes de los ingresos de uno, del otro, pues mira, yo creo que una pensión de 300 euros sería adecuada. Y luego, oye, si vosotros decidís que en lugar de 300 son 350 o si son 250, pues bueno, pues oye, chicos, esto ya lo decidís vosotros, pero bueno, o sea, sí, digásemos que incluso creo que hay una calculadora, puede ser, sí, online, que se pueden mirar cosas. Correcto. Y que por el barrio donde vives, cada por vez los ingresos, hay más fórmulas hay 1000 fórmulas, sí, para poderlo hacer revisar. Un aproximado, evidentemente, si el cálculo te lo hace un abogado especializado en familia, teniendo en cuenta todos tus gastos, cogiendo tus nóminas, las nóminas del otro, el patrimonio que tiene la pareja, tal, pues evidentemente siempre será mucho mejor y mucho más ajustado. Pero claro, no deja de ser un poquito el tema... Totalmente. Vale. Es decir, que en estas cuestiones no tiene por qué haber quizás
una ruptura de decir, uy, ya como esto no lo hemos decidido, pues ya no podemos trabajar con un abogado. No, simplemente el abogado lo estáis utilizando en ese momento para que os haga unos cálculos, pero lo que no va a hacer el abogado es intentar convencer a nadie, tú tienes que pagar esto, no, ella tiene que aceptar aquello. No, al final es, yo os hago unos cálculos de cómo sería ajustado en esta cuestión, y con esos cálculos, como bien has dicho tú, Uriol, vosotros lo debatís en casa y me regresáis con el acuerdo ya. Con los deberes hechos. Con los deberes hechos otra vez. La gente en general habla poco de dinero. Es uno de los últimos tabús. De los tabús, sí. O sea, uno de los grandes tabús que tenemos en nuestra sociedad. Correcto. Es por aquí por donde suele explotar. Con el tema... Los acuerdos. Cuando estamos hablando de mutuo acuerdo, así con un solo abogado, evidentemente. Las rupturas pueden explotar por cualquier lado. Vale. Los temas que pueden generar una explosión pueden ser muy variados. El dinero lo es, por supuesto, sí. Uno de los principales, claro. Pero vaya. Texeo podría ser. Perfectamente. Sí, pero también hay cuestiones que también hacen explotar, como el tema de los niños y las niñas. Por supuesto, entonces yo creo que emociones, sentimientos y dinero, pues sí, son, claro. Son las variables que hacen explotar un buen entendimiento, sí. ¿Se suele pensar en el futuro de los hijos o se está pensando más en el ahora y no tanto en de aquí a 5, 10, 15 años? Por ejemplo, cuando estamos hablando en temas de estas separaciones, ¿tú crees que se suele pensar ya en qué pasará cuando el niño vaya a la universidad o qué pasará cuando... ¿Esto es algo habitual? ¿Te lo encuentras normalmente? No me lo encuentro mucho. Es decir, nos lo encontramos, pero a veces nos encontramos justo lo contrario, ¿no? Estamos tan preocupados por ahora cómo vamos a hacer o cómo vamos a regular esta ruptura y con los problemas que tenemos ahora, que a veces nos olvidamos que a lo mejor en un par de años pues puede haber un suceso que va a ser bastante factible que suceda. Entonces, ¿me encuentro gente previsora? Sí, por supuesto. ¿Me encuentro gente que no ha previsto cosas que para el abogado van a pasar y van a suceder? Yo creo que la mayoría, porque partimos de la base que cuando nos estamos sentando a regular nuestra ruptura, lo normal es que estemos tocados emocionalmente y que eso nos afecte a pensar de una manera clara y limpia. Y sí, por tanto también la función del abogado a veces es poner encima de la mesa cuestiones que a lo mejor la pareja no había caído simplemente por eso, porque están en ese momento muy enfrascados con la problemática del hoy y no la que puede venir y seguramente vendrá mañana. Totalmente. ¿Cuáles son las señales que te indican que dices, hostia, este divorcio va a ir fantástico, no va a haber problemas? ¿Qué señales tú crees que son las que te determinan esto cuando ves una pareja que viene para separarse, que vienen... La verdad es que os tengo que ser muy sincera, porque nosotros atendemos una media muy importante de casos cada año y por tanto al final tu experiencia pues es importante, es elevada, teniendo en cuenta que en nuestro despacho mayoritariamente nos dedicamos a temas de derecho de familia y en un porcentaje también habitual, pero no tanto, al derecho de sucesiones, ¿no? Entonces, allá donde voy es que hay parejas que es que tú las ves y cómo se sientan, cómo hablan entre ellos, cómo te hablan a ti y dices, esta pareja, por supuesto que son muy adecuados, totalmente adecuados para poder trabajar con ellos con un solo abogado. Y es que los ves muy claramente, como a lo mejor estás notando que uno o los dos están cediendo en algo y cuando a lo mejor se enfrascan, ostras, enseguida se recomponen, se comunican, los ves muy claramente. Entonces, normalmente son parejas que se comunican muy bien,
que han madurado mucho, le han dado muchas vueltas a su ruptura, quizás han pasado tiempo desde que toman la decisión hasta que se sientan en el abogado y ya han podido de alguna manera pues eso, ¿no? Pensar y meditar cada uno de los escenarios, y sobre todo es que tienen una comunicación entre ellos, a pesar de que se están dejando, muy adecuada, muy correcta y con muchísimo respeto. Entonces sí, esas parejas son tan adecuadas que las ves entrar, te sientas un ratito con ellos y ya sabes que son parejas que van a sacar adelante ese proyecto. Sí. Y al revés, ¿cuáles serían las red flags? Que dirían los Z. ¿Cuáles son las señales claras de que alguien, o sea, una pareja no está en un punto óptimo para, vamos a decirlo así, no está en un punto óptimo para poder hacer un divorcio de mutuo acuerdo utilizando solo un abogado? Realmente también te tengo que decir, Uriol, que para nosotros eso es muy sencillo, porque cuando una pareja acude aquí y empezamos a preguntarles por las cuestiones que hemos comentado que son las importantes en un convenio, que son las estructurales de un acuerdo, y ya ahí si uno dice una cosa, otro dice otro, esta ya es muy clara que al menos en ese momento no están para hacer un mutuo acuerdo. Uh-huh. Luego también hay señales que tienen que ver con el lenguaje no verbal, con la comunicación no verbal, porque también es verdad que aquí pueden venir parejas que pues sí, estamos de acuerdo en todo, repasas cada una de las cuestiones y efectivamente parece que sí que están de acuerdo, pero a lo mejor a uno de los miembros lo ves cabizbajo, que no habla, que no toma decisiones, que no se dirige a ti y solo se está dirigiendo a otro. Hay señales del lenguaje no verbal que también me indican y me dicen que esa pareja no está en punto de llegar a un acuerdo con un solo abogado. ¿Rechazas habitualmente muchas parejas que vengan a pedirte un mutuo acuerdo de un abogado con un único abogado? ¿Has rechazado alguna? ¿Rechazan muchas? ¿Es habitual que digas, bueno, chicos, perdonad, pero vosotros no estáis en este sitio, cada uno que se busque el suyo, oye, ¿sabes? Y aquí paz y gloria. Me sabe mal decirlo, pero rechazamos muchísimas, porque efectivamente uno de los grandes errores que hemos hablado al principio es que venimos los dos a visitar a un abogado y te sientas con el abogado y en lo único que te has puesto de acuerdo es en que te quieres separar. Uh-huh. En todo lo demás es que ni has hablado. Claro, aquí es que tengas la gran fortuna de ir a parar a un despacho de abogados que efectivamente el código deontológico lo apliquen de manera adecuada, porque habrían algunos que, bueno, no habéis hablado, bueno, pues ya lo hablamos entre los tres. Claro, y aquí es donde empezamos a generar problemas, ¿no? Bueno, no pasa nada, ¿no? Si no habéis hablado, podemos hablarlo entre los tres. No, precisamente no. Para acudir a un servicio en el que solo hay un abogado, insisto, la pareja tiene que haber al menos consensuado lo que son elementos importantes de ese acuerdo. Entonces, rechazamos muchísimos casos y les invitamos, lo que sí que aprovecho que están aquí, es para explicarles cuáles son los puntos importantes de un acuerdo, cuáles son custodia de los hijos, en su caso, ¿no? Los escucho cuáles son las problemáticas y entonces les hago una estructura de, mira, os tenéis que poner de acuerdo en esto. Si os ponéis de acuerdo podéis volver. Cuando queráis, aquí estamos. Si no os ponéis de acuerdo y tenéis posturas confrontadas, pues o bien contratáis cada uno vuestro abogado o acudís a otros métodos alternativos de resolución de conflictos, pero no a trabajar con un solo abogado, sí. Claro. Vale. Si ahora mismo hay una pareja que haya llegado hasta aquí en el episodio. Esperemos que sí. alguna habrá. Y nos está escuchando aún y está dudando en si le conviene o no le conviene este sistema, que debería preguntarse antes de decidir por esta vía.
Bueno, pues al final realmente, como os hemos comentado, es hacer un poco de autoexamen de si las problemáticas que se tienen que regular en el convenio han sido habladas y hay consenso, ¿no? Porque, por ejemplo, nos puede pasar, ¿no? Parejas que pues uno de ellos tenga un derecho económico frente al otro, ¿no? Y de alguna manera pues no quiera abordarlo, ¿no? He hablado de todo, ¿no? He hablado de todo y estamos de acuerdo en todo, pero mira, ese derecho económico que creo que tengo, ¿no? No me atrevo, ¿no? A hablarlo con la otra persona, o no me atrevo a... Bueno, pues ojo, antes de contratar un servicio que, como os digo, si es de calidad tiene que estar dentro de estos parámetros, pues oye, toma un asesoramiento sobre alguna cuestión que por lo que sea no hayas querido poner encima de la mesa, pero que pienses que o lo pones ahora encima de la mesa claro, ya vas tarde. O ya puedes ir bastante tarde, claro. Sí. Es verdad que un buen divorcio de mutuo acuerdo es una buena inversión en paz mental para futuro, o esto es una patraña vulgar. Sí y no. Quiero decirte que sí se lleva con las pautas y con todos los tips y consejos que os hemos podido dar en este capítulo. Es decir, si os habéis sentado con un abogado y antes de sentaros habíais consensuado, habíais tomado asesoramientos individuales, si había alguna duda, si había alguna duda en el redactado, habéis también cotejado ese redactado con otro abogado. O sea, si habéis hecho todas o habéis seguido los consejos que os hemos dado, sí, por supuesto. Si no se han seguido estos consejos, pues claro, el servicio de trabajar con un solo abogado puede ser no paz mental hoy porque he firmado hoy, tormenta mañana porque he firmado algo que no era adecuado. Te voy a hacer dos frases que básicamente es una la contraria de la otra. Ambas las he oído. ¿Cuál te parece peor? Si es que hay una peor que la anterior. Ceder un poco ahora, es mejor ceder un poco ahora. Es mejor ceder un poco ahora que pelear durante 2 años para poder ganar. O a la inversa, es mejor pelear hasta la última gota de sangre antes que ceder nada porque la otra persona va a ganar. Yo creo que ninguna en sus extremos son adecuadas. ¿Hay que ceder ahora por no estar en guerra 2 años? Pues depende de lo que estés cediendo, claro. ¿Qué estás cediendo? O sea, cuando decimos ceder, hay que saber muy bien qué se cede, a cambio de qué. O sea, realmente en el tema de negociar con tu pareja, pues es un arte, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor sí que estás cediendo en una cosa, pero para que la otra persona se avenga en otro punto. Entonces, ceder siempre por tener paz mental para los próximos 2 años, depende de lo que cedas. Y lo mismo, ir a la guerra por absolutamente todo porque no me da la razón o no me está dando la razón, pues exactamente lo mismo. Siempre lo explico y a veces en pequeño comité, en mi primer divorcio se divorciaban por una mesa, ¿no? Y yo llevábamos meses ya, la pareja no se ponía de acuerdo en quién se quedaba con la mesa del comedor. Perdonadme, era una abogada muy inexperta y un día se me ocurrió decirles: ¿qué valor tiene esta mesa? ¿Cuánto os costó? ¿No? Me dijeron: no, es una mesa, bueno, de una marca muy conocida, de muebles muy económicos, y no cuesta más de 200 euros. Y llevábamos meses discutiendo por esto. Nadie quería ceder. Claro, tenemos que saber bien qué es lo que nos va a llevar a la guerra, ¿no? Claro, está claro. Muy bien. Yo creo que vamos a ir finalizando ya el episodio de hoy. ¿Quieres dar algún consejo a estas personas que están en ese proceso de separación, que se están separando en este sentido? Bueno, la verdad es que perdonadme que seamos tan insistentes, pero yo creo que el máximo, de alguna manera, consejo que os puedo decir es que
acudáis siempre para estas cuestiones a despachos como el nuestro, que están especializados en familia. Y segundo, que están especializados y tienen una veteranía en la materia. Y segundo, que bueno, creo que el consejo principal que os puedo dar, y extrayendo lo que os hemos dicho el capítulo, es que ante la duda no firméis. Es un buen consejo. Ante la duda no firmes. No firméis, vale. y aconsejaros. Sí. Aconsejaros por un buen profesional, por supuesto. Perfecto, pues lo vamos a dejar aquí. Que pases un buen día. Gracias. Hasta luego.